Ya, chiquillos, voy a partir la clase, voy a compartir el PPT que preparé para ustedes. ¿Cómo que no? Mira. Chuta. ¿Dónde está el PPT? Aquí está. ¿El PDT? ¿Por qué nosotros no tenemos un grupo por todo el curso? Sí, sería bueno. Háganse Sí, un así grupo nos de informamos más. WhatsApp. Sí. Hay uno, Así no, hay así un no grupo andamos tan de los 2 perdidas. segundos. Ah, entonces no nos quieren agregar. No, es que lo hicieron esta semana. La Francisca Caro estaba a cargo. Ah, Así que voy a enviar los números porque la mayoría, los 2 segundos están ahí entrando. mejor. ¿Ya? Hay que enviar Súper. Ya, chiquillos, vamos a comenzar la clase. organismo. Hoy día vamos a ver las ITS, mecanismo de transmisión y prevención. Bueno, como bien sabemos, ¿cierto? La clase pasada vimos lo que eran los métodos anticonceptivos, cómo nos podíamos cuidar, cómo era el ciclo menstrual, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver la parte que también es parte de la sexualidad, ¿cierto? Donde no tenemos que prevenir el contagio. ¿Qué significa ITS? Se ve el power, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, ahora. Ya, las ITS, el nombre real, ¿cierto? Son infecciones de transmisión sexual. Infecciones que pueden contagiarse, ¿cierto? A través del acto sexual. Nombre en la vida cotidiana, intruso en mi contacto mientras hago sexo. Eso es normalmente lo que nosotros podríamos denominar, ¿cierto? Que entra un agente diferente, ¿cierto? Y que nos contagia. Bueno, dentro de esto es importante saber qué son las ITS. Las infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Es un conjunto de infecciones que pueden cambiar de cuerpo de una persona a otra persona, ¿cierto? Por intermedio del acto sexual. Esto conlleva no solamente vía vaginal, sino que también puede ser por vía Estoy ocupada. vaginal, oral o anal. El tener contactos con fluidos de alto riesgo, como son los fluidos vaginales, como los fluidos también como es el semen, ¿cierto? También puede tener algún riesgo de, ¿cierto?, una infección de transmisión sexual. Las infecciones no solamente quedan, por ejemplo, en los genitales de hombres y mujeres, sino que también pueden quedar en otras partes. Eso es súper importante tenerlo claro, porque no solamente voy a tener, por ejemplo, cosas que se me ven, que es importante. Dentro de esto, lo importante es tener claro que cuando sabemos que tengo una infección de transmisión sexual, ¿cierto?, es avisar. Ya, ¿qué puede provocar? Las ITS pueden provocar virus, bacterias, hongos y parásitos. Si recuerdan, en una de las clases que tuvimos presenciales en el colegio, hablamos, ¿cierto?, de que todos los microorganismos tenían células. En este caso, estas células, ¿cierto?, no nos hacen bien a nuestro cuerpo. Y estas células son llamadas bacterias, virus, hongos o parásitos, ¿ya? Estas son las que nos causan alguna ITS. Ahora, no todas las células nos contagian de ITS. Recuerden que también existen otros tipos de virus, de bacterias, como tenemos hoy en día el COVID, por ejemplo. Pero esa no se transmite, ¿cierto?, de transmisión sexual solamente, sino que también podemos tener otros ámbitos. Es importante tener claro que las ITS muy a menudo, ¿cierto?, son sin síntomas, más conocida como la palabra asintomática. No me entrega ninguna señal. Entonces, es súper importante tener los controles de matrona, las mujeres, ¿cierto?, y los controles médicos necesarios cuando yo tengo relaciones sexuales. Da lo mismo si yo tengo pareja única o no. Es importante siempre tener un control
de mi vida sexual. Este control es para evitar, ¿cierto?, de que cuando ya es muy tarde, tener alguna, cuando ya es muy tarde para poder tratarla. Porque muchas veces el tratamiento pueden ser tardíos o simplemente ya que me lleva a la muerte o incluso algún tipo de cáncer. Es importante, chiquillos, de que este control, por lo menos, yo me haga un control al ginecólogo una vez al año. Que me ayuda, ¿cierto?, a prevenir de alguna u otra forma. Ahora, bueno, aquí esta lámina le dice que los puede provocar virus, bacterias, ¿cierto? Muy a menudo son asintomáticas, ninguna señal o sin síntomas, ¿cierto? O pueden manifestarse de alguna u otra forma que pueden ser desapercibidas. No siempre voy a ver que yo tengo alguna ITS. Es importante tener el control. Ahora, ¿es grave tener una ITS? La verdad que casi todas las ITS tienen alguna forma de controlarse. E incluso, como bien dice esta lámina, tienen cura. Y algunas de ellas, ¿cierto?, con la medicación ¿El VIH tiene cura? Por eso estoy diciendo casi todas, no todas. Casi todas tienen cura. Por la medicación adecuada podemos eliminar, ¿cierto?, del cuerpo este virus, bacteria o parásito o hongo que nos hayamos contagiado a través de la ITS. No todas tienen cura. En este caso, por ejemplo, como tú estabas diciendo, Bianca, dentro de esto, por ejemplo, el VIH no tiene cura, pero hoy en día sí tiene un tratamiento. Sí, porque lo puede ir controlando. Lo puedo controlar. Hoy en día, las personas que mueren de VIH es simplemente porque jamás se controló. Sí. ¿Ya? Porque hoy en día, por ejemplo, las personas con VIH tienen un control, sobre todo en Chile, están súper controladas con los medicamentos adecuados. ¿A los que tienen VIH el control les va disminuyendo eso o solamente se los deja así parejo? Se los deja inactivos. Ah, ya. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que no está controlada tiene un VIH activo. Ya. Por lo cual esa persona que tiene un VIH activo puede contagiar, pero hacia full equipo todo el mundo. ¿Ya? Y cuando pero está inactivo, no. Cuando está inactivo, tiene posibilidades de contagiar a otra persona. Pero usando barreras de protección, ¿cierto?, va a evitar el contagio, sí, y a su vez también va a evitar que también su cuerpo el cuerpo crea unas defensas que evita que el VIH avance en su cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, el cáncer. Nosotros cuando las personas tienen cáncer, le hacen quimioterapia, radioterapia, ¿cierto? Sí. Y dentro de eso, lo que hacen, ¿cierto?, es evitar que el cáncer avance, que esta célula maligna avance. En este caso, el VIH también, pues, cuando yo tengo todos los medicamentos, cuando yo estoy controlado, porque tienen que alimentarse saludable, alimentarse bien, controlarse, hacerse los exámenes adecuados, tomarse los medicamentos, ¿cierto? Tienen todo eso para evitar, ¿cierto?, que este virus empiece a expandirse por todo su cuerpo y se empiece a debilitar. Cuando la persona se debilita es cuando fallece de alguna enfermedad que para nosotros no tendría que ser grave, por ejemplo, un resfriado común. Por eso es tan riesgoso, por ejemplo, una persona que tenga VIH y se resfríe, se le pasa una neumonía, pero en un 2x3. O diabetes. En cambio, claro, en cambio una persona que tiene el VIH controlado, esta persona no tendría por qué, ¿cierto?, fallecer o disminuir sus defensas porque está controlada, está con sus medicamentos al día, etc. Mira, yo te voy a contar que dentro de esto hay muchas personas que tienen VIH y que tienen incluso mejores defensas que nosotros que no estamos contagiados, por ejemplo. Porque se cuidan de tal u otra forma que se cuidan incluso, mucho. Claro, o sea, yo te puedo decir que antiguamente... Se cuidan más que nosotros. La gente que tenía VIH, por ejemplo, antiguamente a los 40, 45 años ya fallecían. Hoy en día,
pueden vivir exactamente lo mismo que una persona común y corriente que no tenga ninguna patología. Esa es la diferencia, porque ya tenemos el control. Y aparte, Sí, po. en Chile los medicamentos se entregan en forma gratuita, porque están en un plan que se llama Auge. Y el Auge tiene que responder a todas las personas que tengan VIH, responder entregándoles los medicamentos, los exámenes necesarios y los controles necesarios que necesita esa persona. Mm. Entonces, el control, ya tenemos el control del VIH. Al principio, cuando partió esto del VIH, pucha, igual había muchas cosas dentro de la salud pública o la salud en general, que en realidad no teníamos control y de hecho teníamos mucho miedo de contagiarnos del VIH. Pero, por ejemplo, si yo tengo contacto, el VIH no solamente se va a contagiar, ¿cierto?, a través de lo que es relaciones sexuales, sino que Profe, también ¿y qué de es el transmisión de BPH? sangre. El virus y papiloma humano. Ah, ya. Ya, pero mira, voy a seguir con el VIH, donde voy a responder tus dudas. El VIH, como antiguamente teníamos mucho miedo, ¿cierto?, de que cuando el personal de la salud se podía contagiar, se tomaron medidas precautorias, ¿cierto?, donde nos ayudaron a evitar el contagio de un paciente que tuviera VIH con el personal de la salud. Por ejemplo, ahora las agujas, por ejemplo, se botan en una caja especial, etcétera. Hay un montón de medidas que se tomaron que hoy en día se implementan en todo el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar más o menos lo que con el coronavirus? Cuando ya tengamos más o menos cómo se reproduce y cómo controlarlo, también van a aparecer nuevos protocolos de salud, ¿cierto?, que nos van a ayudar, ¿cierto?, a evitar el contagio tan rápido, como también nos pasó con la porcina un par de años atrás. Ujú. Bueno, dígame, ¿me hablaste? No, nadie, ya. Bueno, dice que es importante, ¿cierto?, que hay patologías, o sea, infecciones que no tienen cura, como por ejemplo el herpes genital, el VIH, como estábamos hablando, el VPH, que es el virus del papiloma humano, ¿cierto? Y en esta mayoría de los casos de estas ITS, no tengo cura, pero sí tienen, por ejemplo, un control. No lo puedo sacar del cuerpo de la persona, pero la persona, por ejemplo, que tuvo el virus del papiloma humano, la persona con un par de medicamentos que a lo mejor estuvo 3 meses en un tratamiento, después de un tiempo en su cuerpo se va a inactivar, por lo cual no va a estar contagiando a nadie, pero el virus va a quedar alojado en su cuerpo, pero no va a contagiar a nadie. En cambio, el VIH, una persona que ya tenga VIH, siempre va a haber una forma de que esa persona pueda contagiar. Por eso es importante los cuidados que yo debo tener. Si yo, por ejemplo, tuviera VIH, mi pareja tuviera VIH, y si yo quedara embarazada y tuviera VIH, también tengo que tener unos cuidados especiales. Porque también puede ser que el VIH se transmite, por lo cual yo puedo transmitir ese VIH a mi hijo con el que está en mi vientre. Pero si yo me cuido de la forma adecuada, mi bebé no tendría por qué nacer ni con VIH. Lo que sí me voy a tener que quedar con las ganas de amamantar a mi bebé, porque eso también es una forma de contagio. Actualmente podemos acceder a medicamentos, ¿cierto?, adecuados para la mayoría de las ITS, sobre todo en Chile, y en ITS, las ITS todas las podemos controlar. No significa que las podamos eliminar, pero sí las podemos controlar, que es importante. Otra cosa, ¿qué síntomas podríamos tener, cierto?, en caso de que tenga una ITS? Ya, no todas presentan síntomas que podamos ver, porque están los signos y síntomas. Hay, por ejemplo, los síntomas es lo que yo siento y los signos es lo que yo veo, para que lo anoten. Cuando hablamos de síntomas es lo que yo puedo sentir. Por ejemplo, yo puedo sentir que tengo escalofrío, ¿cierto? Y por ejemplo, si yo tengo un signo es verme pálida,
¿cierto? De Pero entonces caída. no vaya tan rápido. Por ahí más o menos es lo que, el signo y síntoma, esa es la diferencia. El signo es cuando te notas como media pálida. Los signos es lo que tú puedes ver en la otra persona cuando tú ves que alguien está enfermo, eso es un signo. Ya. Cuando tú ves a otra persona pálida, decís, ay, que está ahí pálida, está como enfermo, y eso tiene Sí. que ver con los signos que tiene la persona. Un síntoma es lo que la persona puede sentir. Por ejemplo, puede sentir fiebre, ¿cierto? O le puede subir la presión, pero eso no siempre lo voy a sentir, sino que tengo que también tener otras formas de medir eso. Y los síntomas no siempre se van a apreciar a simple vista o lo que la persona pueda sentir, sino que para eso yo tengo que tomarme exámenes. ¿Ya? Síntomas. En los lugares que puede estar localizado el ITS, puedo tener alguna cosedura, irritación o enrojecimiento de la zona. Puede ser, como también puede que no, ¿ya? Porque como les dije, no siempre se aprecian, no siempre se ven o se sienten. También existe otra posibilidad, que haya un cambio en el flujo, ya sea de la orina, o el que tenga flujos vaginales, o en el semen, enfocado directamente, que tenga un color diferente, un olor diferente, porque si bien sabemos, cada cuerpo de nosotros, ¿cierto?, tiene una forma de eliminar sus desechos. Hay personas que tienen orina más fuerte, otras que son menos amarillas. Pero ya eso cuando orinan así como más fuerte es porque tienen problemas. Claro, pero no necesariamente tiene que ser de una ITS, pero puede Ya. ser que una de las enfoques podría ser que tuviera una ITS, ¿ya? Entonces puede cambiar el color, el olor, ¿cierto? Y el espesor, entre otras cosas, que puede ser incluso que a lo mejor la persona tenga otros tipos de flujo y que sienta diferente, o incluso que también se pueda ver. Profe, y Porque, cuando hacen pipí y les sale así con mucho olor y les sale así como espuma, ya, pero es esa es porque otra tienen enfermedad que problemas, tiene. ¿cierto? Ya, pero no necesariamente tiene que ser una ITS, es por eso que acá también los puse en grande, porque el problema puede ser de riñón también, que puede ser ya puede ser otro tipo de problema. Por eso Ya. les puse aquí en grande que ante posibles señales buscar información confiable. No empiecen a buscar, por ejemplo, información en Wikipedia, porque muchas veces uno googlea alguna enfermedad y al final No es. siempre me dice de que me voy a morir al final. Ya estoy en la etapa terminal de Sí. alguna enfermedad, y es mentira, no siempre va a ser así, ¿ya? Por eso, cuando tengo alguna señal diferente en mi cuerpo, que uno sabe y conoce las conductas de su cuerpo, yo ahí voy a buscar información confiable. ¿Dónde puedo encontrar esa información confiable? Por ejemplo, en personas que hayan estudiado ese tipo de ciencia. Por ejemplo, yo, aparte de ser profe de ciencia, ustedes, como bien saben, yo soy enfermera, entonces ustedes, por ejemplo, podrían conversar conmigo. Por ejemplo, si ahora yo veo alguna señal de que tengo ese, porque a lo mejor, pucha, tengo algún parásito en mi zona genital, porque a lo mejor me siento tengo más enrojecida esa zona, porque a lo mejor yo supe que la pareja con la que estaba, ¿cierto?, o la que estoy, tiene una ITS, lo más probable es que yo me contagie, y lo que yo tengo que hacer, lo más recomendable es asistir donde un profesional. No vaya, por ejemplo, al médico que es de la Pachamama, ¿ya? Importante, ¿cierto?, ir a un ginecólogo o un urólogo, que ellos son los especialistas en este caso que me podrían detectar si realmente tengo una ITS. ¿Cómo se pueden detectar las ITS? También a través, por ejemplo, de exámenes de sangre. Ya estos exámenes me pueden ayudar a detectar si yo tengo una ITS. Y, por ejemplo, las mujeres también, cuando se toman el PAP, también pueden detectar si tienen, por ejemplo, el virus del papiloma humano, lo podrían detectar y evitar, ¿cierto?, un posible cáncer cervicuterino más adelante. Porque esa es una de las probabilidades que tenga si usted tiene el virus papiloma humano no controlado,
lo más probable es que este pueda pasar un cáncer cervicuterino. ¿Dudas hasta ahí? No, profe, ni una. Todo claro. Súper. ¿Qué recomendaciones yo les doy a ustedes? Es tan importante como mi peinado, como la salud, ¿cierto? Como yo me peino, es súper importante, creo que me pasé. Espérenme un poquito. Creo que me fui al chancho, me adelanté. Chuta. Ay. Ahí está. Ya. Es súper importante, por ejemplo, mi salud, como cuando nosotros nos peinamos, nos arreglamos para poder salir, ¿cierto? Entonces, es súper importante el buen funcionamiento de mis genitales. ¿Por qué importante? Porque yo me cuido. Entonces, como bien dice ahí una de las recomendaciones, ten cariño por tus partes de tu cuerpo. Porque a tu parte del cuerpo, tus genitales, también les gusta el agua diario y procura secarla bien. Porque, por ejemplo, si yo no seco bien mis partes íntimas, también puedo tener algún tipo de irritación que a lo mejor incluso ni siquiera es una ITS, pero son partes tan delicadas que cuesta más solucionar el problema de de esa zona que, por ejemplo, haber tenido irritados los labios, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es importante cuidarse de eso. Ahora, otras recomendaciones, tener la información súper clara. ¿A qué me voy con esto? Que ningún anticonceptivo hormonal, que son las pastillas, ¿cierto? Ni las inyecciones, ni el anillo vaginal, ni ninguno de los métodos anticonceptivos que yo les nombré la clase anterior, es efectivo. Profe, ¿cómo es eso del anillo vaginal? Es que lo expliqué la clase anterior. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué onda, pero... El anillo vaginal es un anillo que es de látex, ¿cierto? Que te lo introduce a través de la vagina y tienes que dejártelo por 21 días, que es un anticonceptivo que te ayuda a evitar a tener hijos. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, ningún tipo de anticonceptivos hormonales, ni las pastillas, ni el día después, ni la pastilla del día después, ¿cierto?, hacen efecto frente a una ITS. Esa es buena. ¿Ya? Eso es importante. Los anticonceptivos es anticoncepción, que me evita un embarazo no deseado. Eso pasa solamente con los anticonceptivos. Ahora, el condón es el mejor método preventivo para las ITS. En algunos casos elimina el riesgo y en otros lo reduce muchísimo. ¿Ya? Tenemos el condón femenino y masculino, donde tenemos los distintos tipos de condones. Estos dos condones me protegen contra una ITS. ¿Ya? Ojo, hay una ITS que se llama ladilla. No sé si la han escuchado alguna vez. No. Ya, la ladilla son piojos genitales, así, tal cual. ¿Ya? Qué asco. ¿Y por qué se producen? Porque así como muchas personas tienen piojo en su cabeza, así también se contagian. Tienen piojo abajo. Tienen piojo en su zona genital. Ay, incluso esos piojos podrían tenerlo incluso en la zona axilar, pero Ay, qué tiene que ver rico. con- En toda la parte donde hay vello. Qué Exacto. rico. Entonces, estos piojos, ¿cierto?, más conocido como las ladillas, la ladilla el condón no me va a proteger contra la ladilla, porque el condón, ¿cierto?, lo que hace es evitar que el semen o los fluidos vaginales, ¿cierto?, tengan contacto entre sí, y por lo cual no va a introducir ningún fluido extra a mi cuerpo, ni tampoco, ¿cierto?, va a haber contacto fluido vaginal con el del hombre. Por lo cual, en este caso, la ladilla, como está en la parte
de afuera no voy a poder controlarlo. Obviamente que yo tendría que saber si mi pareja o no tiene ladilla. Es importante. Por último, mirar antes de cualquier cosa. Es verdad, pues chiquillos. ¿Y eso por qué le pasa? ¿Porque son cochinos? ¿No se Hay que bañan? examinarla, hay que examinarla. Mira, normalmente se da a las personas, por ejemplo, a las que son, por ejemplo, la prostitución que no está regularizada, ya, porque hay Ya. prostitución que sí está regularizada y donde tienen su carnet sanitario y toda la cosa. En cambio, hay prostitutas, ¿cierto? Mujeres o hombres que se venden por dinero, pero sin tener ningún carnet de sanidad, que obviamente eso también te estás arriesgando tú a lo que va. ¿Ya? Ahora, opciones para evitar la ITS. Lo primero que se recomienda es la abstinencia, que eso significa no mantener relaciones sexuales. Pero la mayoría de los jóvenes, después de los 15, ¿cierto? Ya ninguno se quiere aguantar con respecto a esto, entonces por lo cual... Ni siquiera se fijan. Exacto, solamente se fijan en otras cosas que tienen que ver con lo que es, digámoslo vulgarmente, con la parte calentura, nada más. Ahora estamos en Gente de abstinencia. mierda nomás. Exacto. Y se olvidan la abstinencia. Ahora estamos en abstinencia. No sé, pues depende. Si usted vive con su pareja, no creo que se quede en abstinencia. Qué mucho Sí, diferente pues. cuando viven con la pareja. Bueno, otra de las opciones para evitar la ITS es mantener relaciones sexuales con personas que dispongan de un informe médico que demuestren, ¿cierto?, que no tienen ITS. Entonces, muchas veces, y pasa bien regular también, que por ejemplo cuando parte un pololeo o parten personas en conocerse, se toman exámenes de sangre para evitar, ¿cierto?, un posible contagio en caso de que tú o yo tuviéramos alguna ITS. Entonces se aseguran con los exámenes médicos y después recién de eso se van al acto sexual. Ya, eso pasa bien seguido, aunque no lo crean. Bueno, otra de las opciones, ¿cierto?, es ocupar el condón desde un principio de la relación sexual, porque el hombre y la mujer botamos fluido durante el acto. El hombre no solamente bota semen, sino que bota líquido preseminal, y eso lo hace durante el acto sexual. Y la mujer durante el acto sexual también tiene fluidos vaginales, que es parte de la lubricación para evitar el dolor incluso. Ya. Y otra de las... Profe, ¿por qué no cambiamos el tema? ¿Y por qué? Es importante Es que me saberlo. corto. No hablemos esas cosas. Bueno, en caso de cualquier cosa, de haber practicado sexo sin condón, ¿cierto?, acercarse a un especialista, ver la posibilidad de tomarme un examen, ver qué examen me puedo tomar para controlarlo en caso de que yo estuviera contagiada. Importante también que, ¿cierto?, si nunca uso el condón o solo a veces convivo con el riesgo, así que importante estar con un control anual, ¿cierto?, o incluso más si es que yo tengo más de alguna pareja, más de una. Es importante, ¿cierto?, tener control médico seguido. Visitar al especialista en forma regular para cuidar mi cuerpo. Ahora, importante, que lo ideal sería que cada uno de ustedes, todos ustedes en realidad si tienen pareja, tengan pareja única. ¿Ya? Eso disminuye el riesgo en un 90%. ¿Ya? Eso es importante, porque si no, si yo tengo muchas parejas a la vez, también estoy arriesgando que quizás con cuántas personas estoy, incluso yo puedo estar contaminando al resto. Importante, si por algún motivo tienes alguna ITS, siempre es recomendable avisar a tu pareja sexual, siempre, ya que lo más probable es que aquella persona también estará contagiada. Así que importante que si en el caso de que yo supiera que yo tuviera una ITS, avisar a mi pareja.
si tengo más de alguna pareja, avisarle a todas esas personas, porque todas esas personas lo más probable es que estén contagiadas y van a estar contagiando a más personas, ¿ya? Tía, Dígame. oiga, y si alguien tiene diabético o hipertensión, ¿uno puede tener relaciones o depende de la edad? No, ya, O, la diabetes y la hipertensión no te da ninguna, o sea, no significa que tú no puedas tener relaciones sexuales, ni dependa ni de la edad, ni nada por el estilo. Tú puedes seguir tu vida absolutamente normal. ¿Ya? Esas son otras patologías que no tienen nada que ver con las ITS. Ya, mientras tú te cuides con tus medicamentos, etcétera, tú no vas a contagiar a ninguna persona por una diabetes ni ninguna hipertensión tampoco. claro, porque a algunos les da miedo, entonces a pesar de que se tomen sus medicamentos, le puede darle como un ataque, No. O sea, les da el miedo por el infarto, por la taquicardia que esto podría causar, el acto sexual. Pero en realidad es una taquicardia como a gusto de la persona, por lo cual no tendría por qué, ¿cierto?, darle alguna deficiencia con respecto a esto. Despacito nomás. Claro, lento pero seguro. Otras cosas recomendables, ¿cierto?, e importantes, y seguir el tratamiento médico sin interrumpir a pesar de que ya te sientas sano. Eso es súper importante porque muchas veces uno dice, hasta aquí nomás porque ahora ya me siento bien y voy a dejar el tratamiento porque ya no lo necesito. Si el tratamiento me dice que son 7 días es el tratamiento. Y a lo que voy no solamente con las ITS, sino que cualquier recomendación médica que me haga por algún medicamento, siempre tomar el medicamento por la cantidad de días recomendado por el médico. Por algo son la cantidad de días. En resumen, chiquillos, en resumen, casi todas las ITS tienen, ¿cierto?, cura si se cogen a tiempo, ¿cierto? No todas las ITS presentan síntomas que podamos apreciar. Solo sabrás si tienes intrusos consultando a un profesional o algún especialista, que podría ser el urólogo, ¿cierto? O podría ser el ginecólogo. Es importante, ¿cierto?, hablarlo con tu pareja, con tú o tus parejas, ¿ya? Pero es recomendable tener solo una, y si no tengo pareja estable, ¿cierto?, siempre usar condón ante cualquier cosa. Y por último, feliz día de los estudiantes, chiquillos. Cuídense, y el que pueda, quédense en casa. Gracias, profe. Gracias, profe, cuídese. ¿Y esto era todo? ¿Ya Y terminó? ese es mi Gracias. ¿Ya ¿Les terminó? gustó la clase o no? Entretenida, po. Sí. Sí, po. Son temas Quiero que hacer vienen unas hartos problemas. preguntas, Dígame. de asistencia. ¿Hay alguien con nombre chino, japonés? No Sí, sé. sí. Yo, ¿Quién profe, será? soy yo. Ya, la Bianca. Sí, estoy presente. Y hay otro que dice iPhone, Yo, Cristian. nada más. No, pues sí, dice iPhone de Cristian, pero hay un iPhone que dice solo. ¿Viste? Este de acá. Ah, no sé quién es, profe. Sale sin cámara. Sale el nombre, sale el polo de iPhone. Tenés que Ahí buscar salió. ¿Cómo? ahora función principal. No es el Cristian. No, es uno que está Es otro. iPhone solo. Es iPhone Sí. solo. Hombre iPhone, no sé quién será. Repórtese. ¿Alguien me está escuchando ahí que tiene el nombre iPhone? Pero se podrá pinchar, Ana. ¿Qué salió? Ah, no sé. Hínchalo tú a ver si es que te funciona algo. Según Medline Plus, el intercambio de gases es la prevención de Ahí está. Ya, ¿cómo se llama? la eliminación de dióxido de carbono del Joven de torrente iPhone. sanguíneo a los pulmones. ¿Qué iPhone? Vladimir Vladimir, ¿cuánto? Cortés, Cortés. sí. Ya, gracias. Joven iPhone. Que sale solamente iPhone. Ya. Yo así de- Humilde, humilde.
Humilde. Humilde, Humilde, total. cabrón. Todavía nadie me está diciendo de Realizar mi nombre. intercambio Aquí hay un resumen de rodas. Ya. Ya pues. función Me Yo ya principal tomé es la realizar asistencia. intercambios gaseosos. Me está diciendo, joven iPhone está diciendo que yo me un loco por eso. Está diciendo de humilde. El lunes de nuevo, a ver, vamos a hacer esto. Sí, Todos los días. el lunes de nuevo. Han hecho todo. Pero la próxima semana es cortita. Dice Alto La Rendia. próxima semana es corta. Intercambio de gases en la Feriado. El jueves feriado. Alto El Sí. jueves feriado. La eliminación de dióxido de carbono. Y nos tomamos el viernes igual, ¿no? El viernes no estoy segura, pero es que acuérdense que nosotros entramos antes, po. Siempre nos tomamos todos los interferiados, así que probablemente también nos tomemos el viernes. Yo le voy a estar avisando, Ah, bueno. ¿ya? Pero yo creo que sí, que el viernes lo tomamos De libre. Cristian. Ana va. Ellos, si llegan a tener algún grupo de WhatsApp, ¿cierto? Avísenme para poder Sí, la enviarles. próxima Profe, agrégueme al grupo de WhatsApp No sé de si nuestro curso. Es que yo no tengo el segundo medio, yo no tengo a No sé, nadie. Fabián, grupo ¿sabes de la que era mi WhatsApp acá. compañera? La profe, la Ana, Hay que mandar el número la al profe chat. Ana no tiene. Ya, yo voy a agregarla entonces. Muchas gracias. La voy a decir porque no estoy yo a cargo de ese grupo. Informada. ¿Sí, sí? Ah, Ana, para que me agregues a mí también para empezar a enviarle los materiales por ahí ¿es también. cierto con tu iPhone? Ya, No soy yo igual. Ah, pero profe Ana, yo no estoy en el Es grupo del mismo, sí, WhatsApp. soy yo. ya, Pues también entonces Yo le voy a decir Glóbulo que te agreguen. blanco y leucocito, glóbulo rojo y ¿Ya? el Segundo ciclo, entonces voy a agregar acá y rojo también dice. contactos y a ver a quién agrego aquí. A mí. La Joan, profe. La otra pregunta. De la Dios mío. A la Bianca Rifo, Y ya. estaban hablando de algo de que siempre ¿A tienen quién que usar más condones agrego? O sea, voy a que los mandarlo porque está a la Melí. ¿Ah? A los menos solamente le sale el semen. No, ¿Sí? Sale un líquido A la preseminal, Melín cuando lo y están Loncón también, ¿cierto? Me dijo. Sí, profe. ¿Están hablando? Sí, sí, están hablando de las enfermedades de Ah, lo Ya, pasaron, ya yo y me ahí acuerdo. están Cuando estaba en los... enfermería ya lo habían pasado. ¿Ya? La chiquilla Francisca Caro estaba a cargo del WhatsApp, ¿ya? Así que ella ha ido agregando Oye, cosas. ¿están Ah, y hablando aquí? a la profe igual, pues. Ya, porfa. Ya, profe. A la Natalie Cárdenas. Oye, tenéis dos WhatsApp, Natalie Cárdenas. ¿Por qué Ahí tengo sí. dos? No sé, es que te tengo anotada de los otros celulares. Ya, yo por lo menos estoy lista. Yo también estoy Tito, lista. con la Ya, profe. responsabilidad. Que esté bien. Besitos, A la otra nos vemos. cuídense, que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias. Cuídense, que estén bien. Adiós. Adiós.